A continuación va a intervenir la doctora Isabel Rodríguez Alemán con el tema, con el asunto relativo a el repartimiento de bienes moriscos en la localidad de Algatocín en el reinado de Felipe II. La doctora Rodríguez Alemán en sus últimos años, lleva ya unos años, trabajando los llamados libros de apeo y repartimiento. Yo he tenido el honor de trabajar con ella en los últimos libros que hemos publicado sobre el repartimiento de las asarquías de Málaga, concretamente de Cútar y de El Borje, y es una consumada especialista como modernista en estos asuntos. Y justamente poco tratado, y lo poco que se ha tratado de una manera un tanto defectuosa, la fuente que suponen los libros de apeo y repartimiento de Ronda y la Serranía son más breves que los de las asarquías, son más ligeros, digamos, pero tiene gran interés. Y hoy precisamente nos va a brindar la oportunidad, supongo, de contemplar un poco cuáles son los contenidos, ¿no?, de ese repartimiento de bienes moriscos en el reinado de Felipe II, con el ejemplo de Algatocín. Bueno, Isabel, cuando quieras. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer vuestra asistencia y, por supuesto, la invitación de la Real Maestranza de Caballería y del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía. Su ofrecimiento me va a permitir hablaros en este salón de grados de una pequeña parcela de vuestro extenso patrimonio documental, del que ya habéis empezado a tener noticia con todo lo que nos acaban de comentar. No voy a presentar un modelo de la información que se puede extraer de los libros de apeo y repartimiento, centrándome solo en los que he ido analizando, referentes sobre todo a la asarquía malagueña. Pues cuando se me hizo la propuesta de esta ponencia, pensé que debía corresponder realizando la transcripción y el estudio de un nuevo libro de apeo y de un libro que fuera de la Serranía de Ronda. No estaba hecho el libro del Algatocín y por eso lo elegí, el libro del Algatocín. Muchos de los que estáis aquí presentes habéis estado en contacto, habéis leído, habéis visto estos libros de apeos y repartimientos, pero para los que aún no os habéis acercado a esta fuente documental, os indico que estos libros contienen o están escritos en ellos toda la documentación de los bienes que tenían los moriscos que fueron expulsados en el reinado de Felipe II. Expulsados porque se habían levantado contra él en las Alpujarras granadinas en el año 1568 y habían sido vencidos 2 años y pico después. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer notar que en estos libros de apeos y repartimiento, aunque hay unos primeros a los que ha hecho María Antonia alusión, que son los primeros repartimientos de la época de los Reyes Católicos, cuando se conquista Ronda y la Serranía, los libros estos de la época del rey Felipe II tienen 2 grandes núcleos, 2 grandes apartados de información. Uno de ellos se refiere a la comunidad rural andalusí que estaba aquí viviendo. Ellos se habían convertido, habían aceptado el bautismo, ya no se llamaban mudéjares, ya se llamaban moriscos, habían aceptado el bautismo y después de este levantamiento, como os he dicho, se decide su deportación y su expulsión. Por lo tanto, un núcleo muy importante es ese. Y el segundo, cuando ellos se marchan, viene una nueva comunidad, que son la de los nuevos pobladores, que son normalmente, son cristianos viejos, antiguos, es decir, no son nuevos conversos, como los que se acaban de expulsar, y ellos, fundan con lo que ya había aquí, evidentemente, se han marchado los otros y ellos van a crear su villa, un lugar que sustituye a la alquería. De ellos ya no sabemos más, se van.
se dispersan. Acaban unos en Carmona, en Toledo, en concreto los de Algatocín. Pero sí tenemos a los nuevos que llegan que sí se quedan y vosotros sois descendientes de ellos, evidentemente, y no hace falta nada más que hurgar un poquito en vuestros apellidos para que os deis cuenta de dónde procedéis. Francisco Sigres, por ejemplo, está aquí y nos acaba de hablar. No es un apellido muy normal el suyo y bueno, pues simplemente leyendo el apellido de Benarrabá nos damos cuenta de que hay un cristiano viejo que se llama Juan Siles, que tiene casa y viñedos en el Pago de Liguerón, por ejemplo. Pero para completar la genealogía, no solamente vuestra genealogía, no solamente hay que contar con estos libros de apeo y repartimiento, sino que hay que ir a otra fuente documental que es importantísima y a la que ha hecho alusión la doctora María Antonia Salas, que es el Archivo Histórico Diocesano de Málaga. ¿Por qué? Pues porque cuando a partir del Concilio de Trento, en el año 1562, se pide, bueno, se exige ya a los párrocos que inscriban los bautismos, matrimonios y defunciones, pues se crea este gran volumen y Ronda, como ya he indicado, pues tiene, y su serranía tiene allí sus documentos, los bautismos, los matrimonios y las defunciones en concreto, porque lo estoy trabajando y luego os pondré una cosilla también. En los de Algatocín son los legajos 48 y 53. Bien, volvamos a los apeos y, como os digo, la comarca de la Serranía tiene la suerte de atesorar casi una treintena de estos libros de apeo y repartimiento del reinado de Felipe II originales y copias de algunos de ellos. Estos libros originales están en otro archivo que también ha mencionado María Antonia, es el Archivo Histórico Provincial de Granada, aunque ya he explicado el paso desde la Chancillería hasta convertirse en el actual Archivo Histórico Provincial de Granada. Bien, pues, como digo, siempre que estén los originales hay que intentar la transcripción de estos originales y no ir simplemente a los del siglo XVIII, aunque a veces los del siglo XVIII nos dicen, me acuerdo de una frase que pone en uno de ellos, en el del Borges, que el copista se ha instruido en los caracteres de la letra antigua para realizar correctamente esto, pero han pasado ya 200 años, por lo tanto tenemos que ir siempre a la fuente original, que es la del siglo XVI, los libros de apeo y repartimiento escritos en el siglo XVI. De estos libros se hacían 2 ejemplares. Uno que se mandaba al Consejo de Población de Granada, que es el organismo que se encarga de llevar a cabo todo el proceso de los apeos y de pasar las tierras de estos moriscos a la de los cristianos viejos que llegan, y el otro se le exige a cada cabildo municipal que lo haga. Son los llamados libros del concejo o libros de la población. Se han perdido la mayor parte de los que había en los archivos de los pueblos. Algunos de ellos, como ha mencionado Francisco, como consecuencia de la quema de libros en el año 32, en la época de la Segunda República, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que acudir a ese Archivo Histórico Provincial de Granada para verlos. Bien, ¿qué se puede hacer con ellos? Os voy a contar un poco, aunque ya Juan Antonio nos ha dicho, podemos hacer 2 cosas y hay investigadores que han publicado solamente la transcripción de los libros, otros la edición. Últimamente nosotros hemos hecho un grupo, que ahora os comento, por hacer las 2 cosas. La transcripción del libro y el estudio de toda la información que tiene el libro de apeo y repartimiento. En la transcripción, yo el último que he sacado hace muy poquito, que es el del Borges, evidentemente no solo sería hacer la transcripción. Para ayudar a la persona, al investigador que va, hay que hacer índices y unos buenos índices, es decir, unos índices de nombres. ¿Por qué? Pues porque ahí están los nombres de los moriscos, todos los linajes moriscos, todos los clanes familiares. Van a estar los nombres de los nuevos pobladores que vienen. Van a estar los nombres, si hay cristianos viejos originarios, están también allí, los nombres de los funcionarios. Luego, en topónimos, no digamos lo que puede aparecer, nombres de los pagos o partidos rurales, nombres de ríos, de arroyos, de fuentes, todo eso va a estar ahí. Entonces, esos índices son fundamentales, hacer un índice que contenga todo. En este sentido, el de Cutar y el del Borges están hechos de esta manera. Y luego, en segundo lugar, editarlos.
editarlo, estudiar la información que tienen esos libros de apego y repartimiento. Yo os podía empezar a hablar, pero tampoco me quiero extender mucho, de los investigadores de la Serranía de Ronda que ya lo han hecho. Empezaríamos por un año que me parece fundamental, la creación de la revista Tacuruna en el año 2011 con una editorial, la editorial La Serranía, y lo que esta editorial ha hecho porque se conozca y se divulgue la cultura de Ronda. Y dentro, bueno, con sus sucesivos números. Y dentro de ella hay una colección, que es la colección Senar, que se inició con la publicación del libro sobre Moclón, de Francisco Siles y Manuel Becerra, que es estupendo estudio y que últimamente ha vuelto a lanzar más estudios. Los de Cutar, los del Borgel, el de Monda presentado hace un mes, se va a sacar otro sobre Comares. Es decir, fundamental contar, como tenéis, con una revista, contar con un editor, con una editorial, para sacar todo esto adelante. Por supuesto, hay otro publicado. A mí me gusta muchísimo el libro que salió en el año 2005 de Eulogio Rodríguez Becerra sobre Igualeja. Bueno, pues se le nota además su mente de médico, no es el historiador que vamos de otra manera, clarísimo cada vez que aparece un término, que es un pago, lo cuenta, que es un libro de apeo, lo cuenta, que es una pragmática, lo cuenta, que es estupendo, aparte de lo que es el libro hecho en sí. Luego salieron otros en esos años, principios del año 2000, salió el de Benadalid, y luego ha habido un momento en el que se han hecho, bueno, el de Moclón, como ya os he comentado, están las transcripciones de Lorenzo Padilla, de Faraján, y últimamente, pues bueno, salió el de Benarrabá, el de Benauján, y últimamente también el de Benalauría, y ya os digo que bueno, que tenéis esa suerte, ¿no? Y de tener a todos esos investigadores. Nosotros, insisto, nuestra última idea era que, como os estoy comentando, a veces aparece solo el libro con la transcripción, a veces aparece la edición, y luego lo que vi yo en artículos sueltos de la revista Tacuruna, Juan Antonio, Virgilio Martínez Enamorado, que está aquí, recogían de las transcripciones todos esos topónimos que aparecen, todas esas familias moriscas, y publicaban a su vez ellos sus artículos. Como nos conocemos, llegó un momento en que nos reunimos para decir, bueno, ¿y si hacemos todo eso y lo sacamos en un libro? Vamos a intentar poner el punto de vista y sobre todo la experiencia del filólogo, que es él, su experiencia para el estudio de ese sustrato de lenguas latino-romances, y luego la experiencia de Virgilio Martínez Enamorado como arabista y medievalista. Yo transcribo, mi tesis es en historia moderna, es de estructura sociodemográfica en familias, reconstrucciones de familias castellanas en los siglos XVI y XVII de Málaga. Nos juntamos y salieron estos dos ejemplares. Bueno, y salieron estos ejemplares. El último, el de Cuta, no es mala idea, pero bueno, incluso ahí se puede meter un geógrafo, una persona que conozca perfectamente el terreno y que vea cuáles son las condiciones climáticas y edáficas que permiten que estos moriscos y luego los castellanos se queden aquí y cultiven a pesar de las condiciones. ¿Vale? Bueno, pues por ahí iría un poco la cosa. Me voy a empezar por el libro de apeo de Algatocín, como os he dicho. Estos libros de apeo tienen una estructura, unos apartados que suelen ser los mismos. Estamos viendo la primera página y una de las interiores del libro de apeo de Algatocín. Fijaos que hay un número escrito a lápiz, arriba el 1. Entiendo que no era la primera página. Esta es una página traspapelada. Es una carta que, bueno, el señor de Gaucín y Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, el séptimo duque de Medina Sidonia en esos momentos, este hombre, señor de Gaucín y de las aldeas de Algatocín, Benarrabá y Benamaya. Entonces, cuando se colabora con él, el rey, cuando ya se han expulsado a los moriscos, él es el señor y entonces él tiene que nombrar unas personas que se encargan, junto a la persona que envía el rey, del reparto. Entonces, él le va a conceder una serie de suertes extras a la persona que lo va a ayudar, que es el alcaide del castillo de Gaucín, Juan del Campo Vaca de Mendoza. Entonces, esa primera hoja que tenéis ahí es la carta del duque diciéndole que sí, que le va a dar más suertes a él, que va a tener más terreno
más terreno él. Y luego el documento que está a la derecha serían ya las páginas interiores. Estos libros tienen los expedientes de cada uno de los pobladores, entonces sería el inicio de su expediente. Son muchas hojas con todo lo que a él le va a tocar de este reparto. Bueno, elegir un libro de apeo, pues a veces va combinado con suertes. Como antes ha dicho Juan Antonio, son más grandes, tienen un mayor número de hojas. Los de la Sarquía son más pequeñitos, los de la Serranía, el de Algatocín, por ejemplo, tiene 158 hojas, los hay de 50, de 80, en comparación con las 1.475 que tiene el del Borges, pues bueno, se hizo mucho más rápido lo que fue. Vamos a ver, ¿cuántos apartados tiene un libro de apeo? Yo sé que muchos decís, voy a elegirlo porque yo soy de tal pueblo, de Benadalid, entonces yo quiero hacerlo porque es mi pueblo. Bueno, a veces hay que tener suerte porque hay libros de apeo que tienen cosas muy interesantes y otros que están hechos un poquito más a la ligera, ¿no? Pero eso hasta que no nos metemos, lo vemos y tal, no nos vamos a dar cuenta realmente. Sí, podemos ir con el corazón, con la parte emocional primero de decir, este es el libro de mi pueblo, yo voy a hacerlo. Pero a lo mejor no es de los más completos, no de los que se pueden sacar muchas cosas. ¿Qué haría yo si estuvieran, bueno, qué hacemos cuando estamos ante un libro de apeo? Hay una serie de apartados que evidentemente hay que ver. En casi todos los libros de apeo se inician, al contrario de lo que he dicho con esta carta traspapelada del Algatocín, casi todos se inician con toda la documentación, con toda la normativa que envía Felipe II. Es decir, las reales provisiones, las instrucciones, las condiciones de población que le envía, y son muy similares, es decir, que cuando ya lo vais hecha en uno tampoco hay que ahondar en ese apartado porque ya están publicadas, no, son bastante similares, incluso cuando es un lugar de señorío, como ocurre con Algatocín, se manda, oye, hay que realizar, hay que obedecer todo esto. A veces hay algunas cosas muy específicas, por ejemplo, en el de Algatocín, os voy a leer, en el Algatocín, a las dos personas que van a intervenir a la hora de repartir, se les dice, vosotros, que estáis enviados por el señor Duque de Medina Sidonia, vais a cuidar de ver qué tipo de vecinos son los que llegan. Si son capaces de cultivar los terrenos, esto suele ser muy frecuente, es decir, que llegan personas útiles y capaces de cultivar los terrenos, pero además le añade, debéis comprobar si son dueños de carros, de caballos y mulas, es decir, que tengan ganados para poder cultivar las tierras. Y le dice, y se os recuerda que no debéis admitir por vecinos a personas escandalosas. No me lo había encontrado en otro lado y, sin embargo, aparece aquí en Algatocín. Dice, tenéis cuidado, con mucho cuidado estaréis de no admitir a la dicha población personas sospechosas, ni de maltrato, ni bullenda, ni que traigan rastro de pecados públicos, ni otros que den cuidado andando el tiempo, sino que tenéis que traer a hombres de cómoda edad. Había una normativa, se prefería a los casados, mayores de 25 años, antes que los solteros y demás, pero bueno, aquí se especifica, hombres de cómoda edad, hábiles y desenvueltos para cualquier ofrecimiento y socorro de la costa, de la mar y de otra cualquiera que se ofrezca. ¿Vale? Curioso y por eso os lo cuento. Bueno, como os decía, en estos libros está la primera parte, que sería toda esa documentación, todas esas ordenanzas, toda la normativa de... Bueno, este documento, por ejemplo, porque el expediente de Juan del Campo Vaca de Mendoza es muy grande, y aquí os he puesto uno pequeñito para que veáis a una persona a la que le dan solamente media suerte, medio lote, lo que le corresponde, ¿veis? Ahí está su nombre, se le ha dado ya una casa, pero se le dan viñedos en el pago, es decir, en el partido rural en el que se le van a dar los viñedos, se le dan morales, se le dan cerezos. Ahora os hablaré un poco de la cantidad de cerezos en Algatocín. Bueno, y otro apartado importantísimo, la onomástica. Onomástica, fundamentalmente, nos vamos a detener
en la onomástica morisca, los nombres de los moriscos. Aquí, por ejemplo, he seleccionado de todas las familias. Por cierto, el domingo, cuando se presenta el libreta Corunna, Virgilio y yo hemos hecho un artículo sobre las familias moriscas del Algatocín. Aquí os he puesto a dos de ellas. Seguro que María Antonia, cuando ha visto la familia Pulque, ha pensado en su investigación sobre pulca. Es decir, los pulques también están en Algatocín y tienen tierras en Algatocín. Ahí está, como suele señalarse, padres de hijos, Alonso el Mayor, Alonso el Viejo o Alonso el Mozo cuando es el hijo, ¿no? Ahí están los cabezas de familia, Pedro el Mayor, Pedro el Mozo. Las madres mayores se van con los hijos y normalmente se van a vivir a la cámara, a la parte superior de la casa del hijo. Y en este caso, fijaos, ahí os lo he puesto, aparece la madre viviendo con el hijo en la casa del hijo. Otra familia, los rauchiles. Los rauchiles tienen tierras, aparecen en este caso mujeres también señaladas. Aparece la menor de la Zaraque Rauchil, es decir, me comentaba en esto Virgilio, que transcrito sería una hija de ojos azules de esta familia de los rauchiles. Los rauchiles aparecen en Monda. Se ha publicado el libro de Monda hace un mes. El otro día hablábamos, Virgilio y yo, de la gran movilidad de estas familias. Es decir, porque los pulques, si vienen de pulca, si ese es el gentilicio geográfico de los pulques, están en Algatocín. Y los rauchiles están aquí y están en Monda. Monda no está al lado. Entonces, para que veáis, Virgilio tiene un sueño, como María Antonia antes de morirse, que es completar este puzzle y ver la movilidad de las familias una vez que se hagan los libros de apego y repartimiento de todos los lugares. Él tiene, me decía, el sueño de acabar la Axarquía y tiene el sueño posible de la serranía de Ronda, para ver todo el movimiento de estos linajes que vinieron desde el norte de África al Magreb y que luego llegaron hasta aquí. Bueno, junto a... Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, los nombres que ya digo que van a salir en este artículo que vamos a presentar el domingo de todas las familias que hay en Algatocín. Los suaíbe, es decir, los canosos, transcritos, los sayates, es decir, personas que se dedicaban a algo relacionado con el aceite, la aceituna, los pulque, cardúa, la meria, ahí los tenéis a todos. Son en total 83 casas más 14 de 4 personas, son 97 casas en total. Cuando se le preguntan al morisco apeador, que además es de la familia de los Sayate, el que se queda, Juan Romero Sayate, se le pregunta que cuántos moriscos hay de los que van a ser expulsados, dice unos 100 más o menos. Y luego en la relación de casas aparecen 97. Bueno, pues ahí las tenéis. Bueno, esto es un poco, voy a ir rápido, eso es un poco esta gráfica lineal para que veáis dos momentos, veáis dos bajadas claves. Una, fijaros, es 1501, cómo disminuye el número de vecinos en el momento en el que se decide que o se bautizan o se marchan. ¿Veis esa bajada? ¿Cómo va remontando el número de vecinos moriscos? 1568, existen los datos, había 94. Luego, cuando van a ser deportados casi 100, alrededor de 100, fijaros luego la bajada. ¿Por qué? Porque vienen a repoblar solamente 50 cristianos viejos. Hemos reducido otra vez, veis las dos bajadas y luego ya la tendencia es seguir subiendo. El último dato del catastro de Ensenada, ¿veis? Bueno, ¿quiénes son los nuevos pobladores? Vamos a ver, los nuevos pobladores vienen, fijaros, he hecho una lista, tenían que ser 50, pero a Juan del Campo, a Roque de Soto y a Diego Sánchez Delgado, en vez de una vecindad, se le dan 2. Con lo cual, en realidad, son 47 más 3 premiados por el duque de Medina Sidonia. Harían los 50. La lista la tendréis cuando salga la publicación. Y fijaos, todos son de Jimena de la Frontera. Ximena, con X, como vienen los documentos. Todos son de allí. Y, bueno, vienen algunas profesiones de ellos. Pocas, muy pocas. Yo he visto libros de apeo maravillosos en cuanto a que nos va recogiendo las posesiones. Aquí nos habla del médico Francisco de Espinar. Lo digo eulogio para que lo vea. El médico, sí se menciona el médico. Además, aparece la palabra médico. ¿Vale? No cirujano ni médico. Bueno, el clérigo, el Roque de Soto, Juan del Campo, que son los dos que están encargándose en esa comisión que viene del reparto, aparece un hornero, un tejedor, un zurrador, un tonelero, pocas profesiones más.
para que nos hagamos idea de ese apartado. ¿Y de dónde vienen los que llegan al Algatocín? Pues fijaros, si estamos hablando de la procedencia, había una idea, la idea de que cuando Felipe II hace la llamada para que venga gente, viene gente aquí, de Galicia, de Asturias, de Bilbao, nada de nada. Y cada vez que se hace un nuevo libro y se estudia un nuevo libro de Apeo, nos estamos dando cuenta de que vienen de lugares muy próximos al sitio. En este caso estamos hablando de lugares de frontera, la frontera por el occidente, porque cuando estamos estudiando los libros de Apeo, de la Sarquía, viene gente que estaban en Antequera o en Archidona. Aquí viene gente que están en Gibraltar o en Jimena y vienen a poblar todos estos lugares. Bueno, viene uno de Castilla y León, uno de Ponte de Lima, la zona norte de Portugal. Fijaos aquí, de lo que era el reino sevillano, van a venir 3, de Osuna y de Sevilla capital, el resto es de Cádiz. ¿Y dentro de Cádiz de dónde? La mayoría viene de Gibraltar y de Jimena y uno que aparece que es de Villamartín. Esos son los que llegan a poblar Algatocín. Si vemos otros sitios, he querido hacer una comparativa aquí, por ejemplo, con Benarrabá, vemos una situación similar, totalmente similar a la de Algatocín, y podíamos seguir con todos los lugares que ya están estudiados y veríamos situaciones muy iguales. Aquí, fíjate, en Benarrabá aparece uno de Málaga, de Antequera, es decir, de la otra frontera, de la frontera oriental, uno de Antequera. Pero los demás son, como veis, muy similares. Fijaos, Gibraltar, Jimena, de Tarifa, llega también alguno a Benarrabá. El tercer apeo, que es el de Benamaya, que es el que conforma todo lo que es el señorío del duque de Medina Sidonia, el problema que tiene, bueno, no se hace ahora, se hace más tarde y se acaba en 1574 con la visita de Arévalo de Zuazo en ese año. Y había 14 moriscos y al final se le va a entregar solamente a 4 cristianos, que además se tiene que pedir un permiso, porque eran personas de Benadalí y, por lo tanto, como tenía que ser de fuera del Reino de Granada, se les da permiso para que se puedan quedar en Benamaya. No es menos interesante en este sentido que lo que os estoy poniendo. Bueno, y aquí he querido meter una cuña porque me ha recordado muchísimo, María Antonia, el Archivo Histórico Diocesano de Málaga, cuando habla de esas escaleras, de esos 100 y pico escalones que yo también he hecho para llegar arriba y ver la documentación. Mi tesis se basaba ahí, eran las familias malagueñas y, bueno, mi base de datos muy amplia. Y yo en principio había pensado hacer algo así cuando me dijiste lo de la ponencia, pero luego, bueno, de todas formas he querido meter esta cuña para que veáis que de la misma manera que no viene nada de la zona oriental de Málaga y todos los que vienen a poblar el Algatocín viene de lo que es la zona de Cádiz, de la actual provincia de Cádiz. Nos vamos pues fijaros esta comparativa para que veáis. Estamos hablando del año 1561 a 1700. En 150 años apenas va gente de Ronda y su serranía a lo que es la zona de Málaga capital. Vamos a ver, si os viera el cuadro con la documentación, pues mira, en 150 años de Algatocín van 2 varones que se casan en Málaga, que por lo tanto son emigrantes hasta allí, que son protagonistas de una migración estable al casarse allí. Pero 2 de Algatocín, de Benadadí, 3 de Gaucín, 3 de Genaguacil, 1, 2, solamente de Ronda si va alguno más, que es lo que hace que suban las barras. Es decir, no mira Ronda Málaga a lo largo de la historia, en estos 150 años. Ajá. Bueno, otra cosa que es fundamental. Hemos hablado ya de 2 apartados claves, que sería el apartado de toda la documentación a la hora de ver un apeo, el apartado de los linajes, la nomástica del apeo, el apartado de los linajes moriscos y, por otro lado, de los que vienen, de los pobladores castellanos y desde dónde vienen. El otro apartado fundamental es la toponimia. En este sentido nos podemos encontrar con apeos riquísimos, sobre todo para Virgilio y Juan, de ver esos topónimos. Los de aquí no son muy extensos. Estos son los pagos de Algatocín. Aparecen ahí 2 nuevos, pero como veis, muy poquitos topónimos nuevos. Almáchar, Benaguada, Benamajabrín. Estos son pagos, todos ellos, que están
desde el lugar de enclave de Algatocín hasta el río Genal, ¿vale? Son pagos en los que se cultiva viñedos, viñas, sobre todo en Benaguada y en Benamajabrín, cerezos en el pago del Cerezal y viñas viejas. En el pago de la Villa también hay cerezos y morales, viñas otra vez en Rauchil y luego salitre de la Vega del Guadiaro y el Lopayal forma toda la zona que estaría entre Algatocín y el otro río, el río Guadiaro. Entonces, toda esa zona se divide en 7 trances, en 7 trozos o pedazos. ¿Qué problema? Que no nos dan los nombres de ninguno de ellos. El que lo hace dice trance 1, trance 2, trance 3 y no nos está dando. Pero bueno, cita algo dentro de los trances porque da señales. Por ejemplo, nos dice, pues, el trance 1 nos habla del salitre, del nacimiento del salitre. El trance 5, pues dice, está donde la laguna de los Pulques. Nos habla de la Fresneda, nos habla de la Vega del Guadiaro, nos habla del pago del Opayal. Aquí se escribe de 2 maneras, Opayal y Lopayal, de las dos formas. Más cositas, aunque sean pocas, las fuentes, hay Benidao, hay Colda, Almarchar, Misilan, Moral, Romeral, del Salitre y la Fuente Redonda. No hay más topónimos. Bueno, eso es un poco los límites que señala, porque como Algatocín vienen 2 comisiones, la primera en enero de 1572, Francisco de Peñalosa, que es el primero que viene, nos da unos límites que dice, ¿dónde está el término? Dice, pues empieza en la Fresneda, baja hacia Lopayal, nos llega a la confluencia con Benarrabás, sube, nos dice, por la Breñas, buscando el río Genal, dice, luego llega hasta el Salitre y se vuelve. No nos detalla nada más de este. Bueno, una vez que estudiamos que vemos a estas familias, una de las cosas que va a aparecer en ese artículo que yo os digo es cómo se agrupaban estas familias moriscas y el número de casas que tenía cada uno de ellos. Fijaos que hay una familia que tiene 9, que es la familia de los Suaibe, tiene bastantes tierras, pero la mayor parte de ellos tienen 4 o 5 casas. Es decir, miembros de una misma familia, ¿cómo están esas casas? Suelen estar agrupadas. Eso lo estudiamos también, ¿vale? Es decir, padres e hijos viven en casas cercanas, muy próximas o contiguas. Eso lo vamos, y eso es una de las cosas que permite hacer un apeo. Ver la estructura del lugar, ver dónde está, bueno, qué hay, qué tiene. Y eso que el de Algatocín no es de los buenos, ¿eh? Pero nos habla de la plaza, de las casas que están alrededor de la plaza, de la iglesia en uno de los extremos de la casa, de una calle principal que se suele repetir en todos los apeos, que es la calle Real, y luego de calles secundarias, pero diciendo que las casas dan a una calle, sin nombrar nada más. Bueno, esto ya lo he puesto. Bueno, este cuadro es muy amplio y me ha costado mucho hacerlo, me costó mucho, aparecen todos los vecinos pobladores cristianos viejos. Y fijaros, lo que he intentado es meter en él quiénes son, el nombre, por supuesto, del nuevo poblador, el número de casas que obtiene. Normalmente, vamos a ver, si decimos que había 97 casas y vienen 50 pobladores, le van a repartir más de una casa. Es decir, hay algunos que obtienen 2 casas, otros 3, otros 1, nada más. Había que hacer eso ¿quién lo hace? Lo hace el juez de la segunda comisión que viene al Algatocín 7 meses después de Francisco de Peñalosa, que se llama Juan de Mesa Altamirano. Entonces, fijaos, lo que he querido poner es la persona a la que se le da, la cantidad, CTD, el número de casas, de moriscos que se le da, siempre se emplea el mismo término en el apeo. Casas cuando se refiere a morisco, moradas cuando pasan a los cristianos viejos. Entonces, se le dan 2 casas y se dice que forma una morada para el nuevo repoblador. Es decir, que todos van a tener más espacio y todos van a tener más tierras. No me va a dar tiempo, pero bueno, todos van a tener más tierras. Fijaos que aparece arriba el censo inicial de propietarios. He dicho que no es bueno para sacar muchas cosas el apeo de Algatocín, pero hay una cosa que tiene buena y se nos abre los ojos cuando vemos algo bonito en uno de los apeos, que es la primera persona que viene a repartir hace un apeo de casas. Y entonces nos dice uno a uno quiénes eran los moriscos que había y las casas y los nombres. Es el censo inicial que os he puesto ahí en ese apartado, veréis todo el cuadro. Luego aparece, ¿a qué se le llama la Junta de Casas Moriscas? La hace ya la segunda persona que viene a repartir.
que es Juan de Mesa Altamirano. Ese es el repartidor de los bienes moriscos ya. No solamente hacer el inventario, sino que él dice, no, es una de sus misiones, reparto. Para repartir, como hay más casas, se procede a juntar o igualar. Se llaman siempre en los libros de apeo la junta de casas. Se unen varias casas moriscas y se le entrega a un poblador, un cristiano viejo de los que llega. Y luego, una vez que se ha hecho la junta de casas, el reparto final. Hay pequeñas variaciones, pero no muchas. Hay una en la que es interesante sobre todo lo hablaba yo con Virgilio. Los nombres, por ejemplo, el primero, Gonzalo Albarbe, fijaos cómo va cambiando y el primer artículo al es transformado y aparece ya el artículo castellanizado, el, y han pasado solo 7 meses. Imaginaos por qué ir siempre al original y no quedarse solo con el siglo XVIII. Bueno, todo esto lo tendréis. Esto es un poco lo que os he dicho, el mapa que es muy conocido, que está en el Archivo Histórico Provincial de Granada, del catastro de Ensenada, con lo que sería la plaza, la iglesia a un lado, la calle real, que es la calle, que sería la calle principal. Bueno, como he dicho, estos son los 9 pagos de Algatocín, los trances de Algatocín, con los que se sacan 70 suertes que no tienen nombre, y es un poco ahí ya lo que os he señalado acerca de dónde están. La zona de la derecha, Benamaharbrín, Rauxil, Benalauría, el pago de Almáchar, que es donde se concentran los morales, el pago de Cerezal. Se cuentan 830 cerezos, 638 morales. Esos son los 2 árboles que predominan. Bueno, y luego la parte de la izquierda, los trances en torno al río Guadiaro. Ya. Ríos que aparecen, solamente se nombran estos ríos. Los demás se les cataloga como arroyos. El Guadiaro, el río de la Sadefa, el río de Rotillas y el Genal o Senal. El río de Senal, siempre con X. Los arroyos de la Dehesa, de la Fresneda, el arroyo de las tierras de la Viuda de Bensulema, el de Maafar, el del Cerezal, el del Pago de Benaguada y el arroyo del Salitre, donde está el molino del Salitre, el único molino que se nombra. Sin embargo, luego en el catastro de Ensenada aparecen 4 molinos más nombrados respecto al Gatocín. Las fuentes, que ya la hemos visto. Caminos, ¿qué nos dicen? ¿Cómo está comunicado Algatocín? Pues nos dicen siempre, desde Algatocín, el camino que va hacia el sur, hacia Gaucín, pero que viene desde arriba. El camino de Ronda, que llega al Gatocín, pasa a Gaucín y a Benarrabá y acaba en Gibraltar. Esos son los caminos. Hacia el este, el camino de Rotillas, llamado también el camino de los castaños, pero curiosamente, me he olvidado de comentar, curiosamente, el que va a repartir y va con un medidor, cuando van viendo los árboles y tal, no encuentra castaños. ¿Vale? Le aparecen solo 8 castaños. Dice, hay un camino que se llama el camino de los castaños, pero en el término del Algatocín no he encontrado más que 8 castaños. Como he encontrado 8 nada más, pues a los 2 que tenían más, al Juan Vaca, al Juan del Campo Vaca de Mendoza y al otro alcaide, se los doy a ellos. Higueras, por ejemplo. Bueno, olivos, muy poquitos olivos también aparecen. Higueras, aparecen unas cuantas al final y se le van a dar a los que tenían menos lotes de tierra, menos cantidad, tenían media suerte, se le van a dar higueras. Alcornocales como árboles, pues aparecen solo en la zona de las buitreras. En la zona junto al río Guadiaro se habla de alcornocales, pero no aparecen más árboles citados, ¿vale? Lo digo respecto... Bueno, y esto es un poco lo de lo nuestro. He ido muy rápida, si ahora me queréis preguntar, pero he cumplido. Bueno, pues deciros que encantada de estar aquí, espero haber aportado algo más para el conocimiento de un pueblo de lo que es la comarca de la Serranía de Ronda y bueno, pues luego las preguntas que me queráis hacer, lo que pueda ampliar, pues yo os lo amplío con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.